¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión, la tercer clase de este curso de electrocardiografía para enfermería. Y pues sí me gustaría saber, las personas que nos acompañan, si hay dudas, y bien a las personas que están inscritas al curso también, si hay dudas con los temas que hemos revisado. Esta ya es la tercera clase, solamente nos faltaría la última clase el próximo lunes. Obviamente, esperamos que ya hayan avanzado en las actividades del aula virtual y si existen dudas, este es el momento. Más vale tener las dudas aquí en la sesión que tener las dudas ya cuando estamos con el paciente, ¿no? Pueden abrir sus micrófonos o bien pueden comentar en el chat. ¿Dudas? Si se dan cuenta, ahorita estaba aquí compartiéndoles en la pantalla lo que estábamos revisando el día de ayer y vamos a recordar, ¿no? Eh, Ayer estábamos hablando, bueno, la primera clase estábamos hablando de potencial de acción de membrana, hablábamos también acerca de lo que involucra, pues propiamente, tener un electrocardiograma en nuestras manos, ¿no? Saber interpretarlo y decíamos que debemos de saber primero que esté bien tomado, saber el ritmo, la frecuencia, calcular el eje eléctrico, las ondas. Y ahorita, pues lo que vamos a ver van a ser un poquito acerca de los bloqueos, pero sí me gustaría recordar un poco lo que estuvimos viendo el día de ayer. Les comento, si quieren compartir el link, no hay ningún problema. Pues se busca que se comparte el conocimiento. Entonces, pues vamos a retomar desde donde nos quedamos, que es calcular el eje eléctrico y vamos a ver esta parte de los electrocardiogramas, ver cómo los podemos interpretar, ver cómo están en medición la onda P, cómo es el QRS, cómo está el PR, etcétera. Entonces, el día de ayer estábamos hablando acerca de cómo podemos tener pues el inicio de una interpretación de un electrocardiograma, ¿no? Hablábamos de que para que un electrocardiograma esté bien tomado debemos saber a qué velocidad está corriendo y también cómo está el voltaje. Aquí si se dan cuenta en esta parte dice 25 milímetros por segundo y aquí también nos habla de que el voltaje está en 10 milímetros y si se daban cuenta, decíamos que podemos verificarlo con esta imagen que aparece en la parte inferior, a qué velocidad y a qué voltaje tenemos configurado este electrocardiograma, o el electrocardiógrafo, mejor dicho. Hablábamos también acerca de que debemos saber que está bien tomado el electrocardiograma y decíamos que debe ser positivo en D1, la onda P y el QRS, junto con la derivación de 2 y debe de ser negativo en ABR. Ahora bien, decíamos también que debemos checar cómo está el ritmo, si es un electrocardiograma rítmico o arrítmico. Si es rítmico, entonces podemos calcular la frecuencia cardíaca por medio de la regla de los 300 o bien dividiendo 1500 entre el número de cuadros pequeños que existe entre R y R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta en este electrocardiograma que está apareciendo en la pantalla, pues tenemos que, si lo hacemos un poquito más grande, parece ser que está rítmico. Decíamos que podemos hacer una marca en propiamente en un papel, marcar la R y la siguiente R, e ir corriendo este papel ajá, sobre el electrocardiograma para saber si está pues rítmico o arrítmico. Entonces, las dos marcas deben de estar coincidiendo en cada R que aparezca en nuestro electrocardiograma. Puede haber una mínima variación, claro, pero no debe de verse una variación en cada complejo, ¿no? Es decir, es que aquí me faltaron 3 cuadritos, es que aquí me faltaron 2, es que me faltó uno. No, debe de haber nada más a lo mejor uno que a lo mejor nos falta un cuadro o dos, pero la siguiente R y R debe tener el mismo espacio. En este caso parece ser que el electro está tomado bien, positivo en D1, en D2, negativo en ABR, se puede notar la interferencia y esto a veces sí nos trae muchos problemas porque no podemos ver adecuadamente cómo está la onda P. Recordemos que la onda P
¿cuánto mide? Vamos a ver. Juana Monroy, ¿recordamos cuánto mide la onda P en segundos y en voltaje? Sí, mide dos cuadros chiquitos, que es 0.40, 0.04 segundos. Cada cuadrito O mide 0.04. Ajá. ah, puede medir 2 a 2.5, ¿no? En tiempo y en voltaje, ¿cómo acuerdo en voltaje? Hacia arriba tendría que medir 2,5 cuadritos Ajá, hacia arriba y la onda P debe de medir entonces entre 0.10 y 0.12 segundos, que serían 2,5 cuadritos hasta 3, ¿ok? ajá. Vámonos aquí, ajá, Alejandra Vázquez, ajá, ok, desde 0.10 a 0.12. Entonces, si se dan cuenta, podríamos buscar esta onda P, ¿no? Aquí abarcaría 1, 2, 3 cuadritos máximo. Podemos decir que no hay crecimientos. Además, no hay una morfología típica de la onda P que hablábamos, ¿no? De que podría formar una onda P pulmonar o una P mitral. La onda P se ve bien, se ve íntegra, no se ve con esas muescas que mencionábamos, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que cuando tenemos un paciente que tiene una onda P pulmonar, la onda P se ve así y la P mitral podría llegarse a ver así? Entonces, en ninguno de estos casos aparece una morfología de la onda P. ¿Cuánto mide el QRS? ¿Logran identificarlo? El QRS empieza aquí y termina acá. Mide 2 cuadros. Y hay que recordar que cada cuadro pequeño, cada cuadrito pequeñito, mide 0.04. Entonces, lo normal es que mida de 0.08 hasta 0.12. Y entonces hablaremos de que el QRS tiene un voltaje adecuado, o mejor dicho, un tiempo de despolarización adecuado. Hay veces en las que ustedes se van a dar cuenta en las que el QRS está muy alto y eso probablemente va a hacer que también le lleve más tiempo. Ajá, y entonces se va más ensanchado. En esos casos podríamos hablar de que pudiese existir alguna arritmia, bueno, no arritmia propiamente, sino un crecimiento de tipo ventricular. ¿Ok? Entonces, ojo con estos datos. A veces se ven muy simples, ¿no? Pero debemos de poner atención en cada una de esas ondas y complejos. Ahora bien, al ser un trazo rítmico, decíamos que la frecuencia cardíaca la podemos calcular por medio de la regla de los 1500. Y esos 1500 es dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre esta R y esta R, ¿no? O pueden escoger esta R y esta R. No importa qué R y R escojan, dado que es un ritmo que tiene, que no está arrítmico, que tiene ritmo, este trazo, entonces podrían ocupar la distancia que hay entre R y R de las Rs que ustedes decidan. Entonces, vamos a ver esto que es importante. Si tomamos en cuenta esta R y esta, podríamos decir que aquí hay 5 cuadros pequeños, 10, 15, 20, 21 y 22. Si nos vamos a la calculadora, vamos a dividir 1500 entre 22 cuadros pequeños y nos da que el paciente entonces tendrá una frecuencia de 68 latidos por minuto, ¿vale? Decíamos que hay otra forma, que es la regla de los 300, 300, 150, 100, 75, 60. Entonces, cada una de estas líneas adquiere o toma un valor, pero uno de los métodos mejores para saber qué frecuencia cardíaca tiene propiamente el paciente, pues es dividir mejor 1500 entre el número de cuadros pequeños. Ahora, hay que recordar que también decíamos, pues aquí ya veo la onda P, veo un QRS, veo una onda T que no está acuminada, es decir, que no se ve como en algunos trazos electrocardiográficos llegamos a notarlo, ¿no? Que viene una onda T y casi mide lo mismo que el QRS. Eso nos hablaría de una hipercalemia. Y en un paciente que no se le hace nada a una hipercalemia, después el trazo que van a ver va a ser este.
que decimos el paciente ya se está bloqueando. Y si no le hacemos nada a este paciente, lo que sigue va a ser que su paciente les haga una fibrilación fina y después asistolia. Entonces, es sumamente importante que ustedes como personal de enfermería, y eso es muy indicativo en ustedes, en todo el personal de enfermería, porque es el que está enfrente del paciente. Yo siempre les digo, si hacemos un equipo de trabajo con los médicos, claro, funciona como un equipo. No puede haber médico sin enfermera ni enfermera sin médico, pero la enfermera es la que tiene más tiempo de estar enfrente del paciente, es la que ve todos los cambios hemodinámicos, cambios pues propiamente en el estado neurológico, es más, cambios en la apariencia física del paciente, ¿no? Entonces tenemos una gran responsabilidad cuando tenemos pacientes que pues obviamente pueden tener alguna alteración o pueden tener pues cambios. Y si yo los identifico de forma temprana, pues obviamente eso me va a ayudar muchísimo para poder brindar una atención, unos cuidados de enfermería adecuados. Entonces, volviendo a esto, decíamos que nuestro paciente, pues ya vimos que tiene una frecuencia adecuada y vámonos a lo que tiene que ver con el eje eléctrico. Decíamos que lo podemos calcular de dos formas, ¿no? Tomando nada más la derivación ABF y D1. Y esto lo decíamos porque si nos damos cuenta, si hacemos un plano cartesiano, un mapa cartesiano, pues ocupamos la derivación de uno y la derivación ABF para saber de forma rápida, ajá, qué eje eléctrico tiene. Y entonces podríamos ver, si se dan cuenta, que si lo hacemos por el método de utilizar D1 y ABF, contamos el número de cuadritos pequeños, que son 5 más 3, 8 más 4, 12. Sería marcar 12 Voy a marcar 12 espacios sobre la derivación de uno hacia la derecha porque son positivos. El QRS, si se dan cuenta, es positivo. Entonces, hacia la derecha es positivo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y sobre ABF, aquí serían 4 más 5, 9 más 3, 12. Entonces también marcarlo en ABF. Pero como es positivo, recuerden que ABF positivo viene hacia acá. Aquí está. Entonces tendríamos que marcar también los 12. Y tendríamos que unir los puntos y marcaríamos con un transportador para saber exactamente cuántos grados tendría, pues, la medición por medio del transportador. Pero a grandes rasgos podríamos ver aquí, ¿no? Que se encuentra en menos 30 hasta más 110 grados. Entonces se podría decir que este es un eje eléctrico normal. Aunque también decíamos el día de ayer que en el caso de que decidiéramos utilizar la línea o la derivación más isodifásica, tendríamos que utilizar nada más D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Y tendríamos que ver aquella que fuera más isodifásica en el QRS, es decir, que tuviera la misma distancia hacia arriba que hacia abajo. Entonces, esta no es nada isodifásica porque de esta línea isoeléctrica hacia abajo no hay nada. ¿Cuál verían ustedes más isodifásica? Esta es completamente positiva. Esta también. Esta es completamente negativa. Esta probablemente. Pero habría que ver cuál es como tal, contando los cuadritos aquí, ¿no? Entonces, parece ser que ABL es la más isodifásica. ¿Qué quiere decir eso? Que mencionábamos ayer, que para poder calcular el eje eléctrico, utilizábamos la derivación más isodifásica. En este caso es la derivación ABL, es esta de acá. Y tendríamos que marcar su perpendicular. La perpendicular es aquella línea que va a marcar esa derivación o va a partirla a la mitad. Y en este caso sería la derivación de 2. ¿Por qué de 3 no? ¿Por qué no parte a la mitad de esta línea de acá? ¿Por qué ABF? Pues porque tampoco la marca o la divide a la mitad, ¿no? Ni de 3 ni ABF. Entonces, ¿cuál sería? Pues de 2 la que marcaría a la mitad esta derivación.
Yo sé que a veces les puede resultar un poco complicado ahorita, pero todo es cuestión de que ustedes lo vayan analizando. Hay personas que ayer no tomaron la clase, se les envió por la noche y a lo mejor ahorita dicen, híjole, como que no estoy entendiendo mucho. Yo les pido que con la lectura del manual y con la repetición del video que ustedes vean, de verdad les va a quedar más claro, ¿ok? De todas formas, si ustedes llegan a tener dudas ahorita, con confianza pueden abrir su micrófono y consultar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya checamos el ritmo, que es, bueno, primero que esté bien tomado, que ya checamos el ritmo, la frecuencia, el eje, nos vamos a ver cómo están las ondas, ¿ok? Hay que recordar que dentro de las ondas, pues tenemos sí la onda P, el QRS, la onda T y algunas veces podemos llegar a ver la onda U. La onda U está visible cuando el paciente está con hipomagnesemia principalmente, ¿no? Y de ahí también tenemos que tomar en cuenta los intervalos y segmentos, ver cómo está el PR, cómo está el QRS, el QT y el ST. Si nos damos cuenta, aquí el PR, ¿recuerdan cuánto mide? Pueden abrir sus micrófonos o ponerlo en el chat, no hay problema. ¿Por qué tanto enfoque en el PR? ¿Por qué no tanto en el QT ahorita o en el ST? Bueno, porque cuando estamos hablando de propiamente este segmento que es el PR, ajá, nos va a estar abarcando desde el inicio de la onda P hasta la R. Y aquí no tiene que medir más de 0.20 segundos. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo que mide un poco más que eso? Pues entonces empiezo a tener, supongamos, una onda P, después un QRS aquí, pues ya tengo mucho tiempo que se está perdiendo, por así decirlo. Y no es que se esté perdiendo, es que le está costando mucho trabajo a este sistema eléctrico del corazón mandar el estímulo o el impulso eléctrico del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Entonces estaremos hablando de que aquí hay un bloqueo AB de primero, segundo o tercer grado. No lo sé. Hay algo que está impidiendo que llegue la información del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. ¿Ok? Por eso es la importancia. Bien, vamos ahora a avanzar un poquito. Este ejemplo, pues obviamente ustedes se los puse porque, pues eso fue lo que estábamos viendo ayer. Fue como un pequeño resumen, un pequeño breviario cultural. Y ahora sí vamos a ver el tema que nos compete hoy, que son bradicardias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Porque el que calla otorga, entonces quiere decir que todos vamos bien y que no hay dudas. ¿Qué han visto en sus pacientes que se tornan bradicárdicos? ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta a un paciente que está con una bradicardia en un electrocardiograma? ¿Por qué consideras que sea importante, Alejandra Vázquez, esto de que le tomemos un electro a un paciente con bradicardia? ¿Hasta dónde le podemos permitir al paciente que tenga bradicardia? Bueno, buenas tardes. Hola, buenas Pues tardes. si es un paciente con una onda, una bradicardia, pero existe una onda P, pudiéramos pensar que a lo mejor es un paciente deportista, ¿no? Es Mientras algo muy importante, claro. lleve un ritmo, haya un trazo rítmico y esa Ujú, onda P esté precedida, ¿verdad? Antes del ujú. QRS. Entonces podríamos decir que es una bradicardia dentro de lo normal. Si Ok, ya vemos que esa bradicardia, esa onda P
ya está más prolongada, es decir, más grande, entonces sí podría, o hay un trazo PQRS, pero luego inmediatamente se preside, hay otra P, onda P, y luego hay un espacio y otro complejo QRS, entonces ahí sí podríamos hablar ya de una patología. Sí, es No sé importante si lo que esté bien. mencionas. Sí, sí, dentro de las generalidades que ahorita abordaste, claro que sí. Fíjense que es algo importante que mencionó Alejandra, ¿no? ¿Dónde preocuparme cuando el paciente tenga una bradicardia? Bueno, de entrada, a todos los pacientes que hay en urgencias, tomen un electro, siempre. Oye, pero es que llegó que por un dolor epigástrico, lo más seguro es que tenga gastritis, no sabemos qué tal si es un infarto de la cara inferior del corazón. Entonces podemos evitarnos ahí tantos problemas, ¿no? Eh, es importante esto que mencionaban porque pacientes de alto rendimiento, pacientes que son deportistas, que hacen deporte muy continuamente, cotidianamente, llegan a manejar frecuencias cardíacas bajas, ¿no? 40, 50 latidos por minuto y no hay problema. Sin embargo, si alguno de ustedes, yo, mi abuelita, mi tía, etcétera, hacemos frecuencias cardíacas menos de 50 latidos por minuto, consideren que el paciente va a empezar a tener datos de inestabilidad hemodinámica, que eso lo comentamos ayer. Nada más para recordar, es disconfort torácico, datos en el estado, alteración en el estado de despierto, también puede haber hipotensión, datos de choque, ¿no? Propiamente, y si hay presencia de alguno de estos datos de inestabilidad hemodinámica, entonces es ahí donde yo me tengo que preocupar. Si no, entonces no pasa nada, monitorizo a mi paciente, sigo dándole los cuidados, a lo mejor voy a revisar la oximetría, tomarle laboratorios, ver por qué está llegando. Pero si el paciente ya empieza a hacer disminución del gasto cardíaco, pues entonces ahí el paciente va a empezar a tener datos de inestabilidad. Ahora, dentro de las bradicardias o de las frecuencias cardíacas bajas que ustedes se van a encontrar en sus pacientes, fíjense que hay bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares, bradicardia sinusal o también sus pacientes pueden hacer pausa sinusal. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, la bradicardia sinusal solamente es la frecuencia cardíaca que se mantiene menor a 60 latidos por minuto. Puede llegar a ser fisiológica, como decíamos, en el caso de pacientes que son deportistas, o también ustedes cuando estén en un sueño fisiológico, pues obviamente baja su frecuencia. Sus pacientes también van a bajar su frecuencia. No se espanten cuando en la terapia o cuando estén monitorizando a algún paciente, este paciente se encuentra con 50 latidos por minuto, 52. Dices, oye, ya bajó a 48. Está durmiendo, no le va a pasar nada. Se considera extrema cuando los latidos ya bajan a más de 40 latidos, o menos, o por debajo de 40 latidos por minuto. A ver, por ejemplo, mm, Ana Cari, ayúdame, ¿qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? Mm, Si nos llegamos a equivocar, no hay ningún problema, lo uno, revisamos de dos, nuevo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 cuadritos de un QR al otro aproximadamente. De una R, Mm, ¿no? De un ajá, de QRS, de una una R R son, así. pero hay que recordar que aquí contamos el número de cuadros pequeños. Entonces serían, si son 5, 10, si son 8 deberían de ser 40, ¿no? Aquí van 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43 aproximadamente. Aproximadamente, ajá. Ajá, entonces tenemos que dividir 1500 entre 43. Y eso nos da que el paciente tiene una frecuencia. A ver, vamos al chat. Ah, ok. Muy bien. Ok, ahorita retomo esto, Alma. Decimos que si son trazos rítmicos, en este caso se ve que es un trazo rítmico, podemos dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre R y R. Aquí
en cada cuadro grande hay 5 cuadros pequeños. Por eso decíamos que si son 8 cuadros grandes, dentro van a estar 40 cuadros pequeños, más 3 del siguiente cuadro. Entonces, 1500 entre 43 nos da una frecuencia de 34. Ahora, en este caso, este paciente a lo mejor no es deportista. Entonces hay que considerar que este paciente debe de estar monitorizado. Tenemos que ver si le ponemos atropina, si le ponemos un marcapasos, pero antes de todo eso, ver si está estable o inestable. Si está estable, observe, vigile, ponga oxígeno, tome laboratorios, platique con él, dele sus medicamentos X. Pero si está inestable, decíamos si tiene dolor torácico, si tiene hipotensión, si tiene pérdida aguda del estado de despierto, si su paciente tiene datos de choque, hipotensión, si tiene disconfort torácico y qué otra cosa dije, este, pues eso va a condicionar que su paciente, este, datos de falla cardíaca, ya me acordé. Entonces, que tenga estertores, tu paciente puede tener datos de inestabilidad, ¿no? Eso ya son, con que tenga uno de ellos, ojo, su paciente necesita ser atendido y está poniendo atropina, ¿no? Tomamos un electro, pero si veo que tiene bloqueo AB de segundo grado, la atropina mejor me espero, mejor empezamos a ponerle ya la dopamina, a ponerle su marcapasos transvenoso, etc. No se vayan a confundir cuando su paciente les haga pausas sinusales. Ajá. La pausa sinusal se viene a presentar cuando hay alteraciones en la generación o conducción del impulso y obviamente existe un fallo en la activación auricular. Es decir, sale el estímulo del nodo sinoauricular, pero se pausa, se queda en stand-by. Ya cuando la duración de ese estímulo en el electro, ustedes lo identifiquen, que dura más de 3 segundos, entonces va a requerir marcapasos. Si ustedes ven que tiene más de 15 cuadros grandes, su paciente va a tener que utilizar marcapasos. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, oye, pero es que ya eso no me toca a mí, o sea, eso es del médico, eso, pues, yo no me quiero meter en broncas, ¿no? Porque si me equivoco, pues van a decir que no sé tomar electros, que interprete mal, pero esto lo deben de saber ustedes. Aunque no les compete, aunque no les toque dar un diagnóstico médico, ustedes necesitan tomar un electro y ver si ustedes notan esta pausa. Oye, sabes que el paciente se está apagando cada rato, porque sucede así, ¿eh? Fíjense que su paciente puede estar platicando ahorita y de repente hace una pausa sinusal, ¡pum! Se apaga y de repente otra vez. Ah, y entonces, como te decía, fíjate que fue en la fiesta, bla, 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 bla. Ajá. Eso es muy, muy, muy común cuando ocurren esas pausas sinusales. Pero obviamente no está nada bien, porque así como se apagan, si están sentados no hay problema, pero si están deambulando, pues entonces es lo que ocurre, ¿no? Que les dan datos de bajo gasto cardíaco y entonces el paciente se sincopea y entonces ya termina con un trauma craneoencefálico leve, moderado o severo, no sabemos. Por eso es importante atenderles, ¿no? Dentro de los bloqueos auriculoventriculares, este tema está súper bueno, me gusta mucho porque fíjense que aquí lo que ocurre son alteraciones en la conducción del impulso. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber bloqueos tanto de primer grado, de segundo grado o tercer grado. Ajá. Puede ser supraisiano, isiano o infraisiano, es decir, puede presentarse aquí, acá o acá. Las causas que pueden provocar un bloqueo auriculoventricular puede ser una cardiopatía isquémica aguda, enfermedades infiltrativas, procesos degenerativos, alteraciones hidroelectrolíticas, esto es algo muy importante, o también los bloqueos inducidos por fármacos o drogas. Y esto lo vemos muy comúnmente, ¿no? Que a veces el paciente dice, el paciente de 80 años, que lo lleva el familiar y dice, pues es que traigo a mi abuelito porque pues no reacciona, de repente sí me habla, me contesta un poco, pero pum, otra vez se me apaga. Oiga, ¿qué medicamentos toman? Pues le dieron metoprolol. Y entonces, ¿qué sucede? Que el adulto mayor debe de tomar metoprolol, pero no me van a dejar mentir. ¿Qué es lo que hace el adulto mayor?
Híjole, no me acuerdo si ya me tomé mi pastilla o no. Híjole, ¿qué hago? Pues me la vuelvo a tomar. Entonces se intoxican con beta bloqueador, ¿no? Un fármaco beta bloqueador, un ejemplo de beta bloqueador Linet, ¿cuál sería? Eduardo, ayúdanos con un fármaco beta bloqueador, por favor. Metoprolol. Metoprolol, claro. Leslie, otro. Dicen por ahí metoprolol, atenolol, propranolol y todo lo que acabe en lol, menos el alcohol, ¿no? Es lo que puede ser. Exactamente, Alejandra, perfecto. Entonces, es lo que sucede muy, 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 muy comúnmente, ¿no? A veces dijeras, oye, ¿cómo crees que un paciente va a llegar así? Te juro que en el área de choque llegan así, bradicárdicos. Y entonces tenemos que estar interviniendo para, gracias, Leslie, propranolol. Ajá. Hay algo que sucede muy a menudo también. A veces esos fármacos, el metoprolol, por ejemplo, lo que hace es mejorar la contractibilidad, dando o alargando la fase 4, ajá, del potencial de acción transmembrana y por consiguiente que haga una contracción fuerte, adecuada. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ven a su paciente hipotenso y dicen, no, es que no le di el metoprolol. Sí entiendo que pueda llegar a provocar un poco de hipotensión, pero a veces las dosis tan pequeñas, lo único que están provocando es que mejore la contractibilidad. Entonces, no dejen de darle metoprolol o propranolol o atenolol, dénselo, vigilen. Tu paciente ya está en el hospital, no se va a poner más mal, ¿no? O a veces dicen, es que no lo moví porque el paciente tiene pasando la noria 2. No importa, muévelo, báñalo. Problemas si tu paciente entonces ya tiene norepinefrina pasando, no sé, a 0.5 microgramos minuto, aparte tiene vasopresina, tú ves que lo movilizas y se desatura, entonces sí, espérate, no lo bañes, es más, ni lo veas o velo de lejitos, ¿no? Para que no se te inestabilice, pero no omitan fármacos. ¿Ok? Porque eso les digo, es en un hospital X, en una ciudad X, me dicen, es que no le di este medicamento porque es que, híjole, se va a hipotensar. Claro que no. O es que, ¿qué crees? Es que no le pasé el furosemide porque está bajita su TEA. Pues sí va a perder volumen, pero le estás pasando 10 miligramos, no le vas a pasar 80, 100 miligramos, no le estamos haciendo reto de furo. ¿Sí me explicó? Entonces, hay que estar viendo al paciente generalmente. Por eso les digo, la enfermera que sabe anatomía, fisiología, fisiopatología, farmacología, que toma cursos en grupo integra, pues obviamente está súper bien, ¿no? Va a saber qué hacerle a los pacientes. Ese es un decir, ¿eh? Una bromita. Entonces, pero ese punto es importante, ¿no? Si ustedes se capacitan, si se actualizan, pues obviamente saben qué van a hacer, ¿no? Hay gente que usa indiscriminadamente, por ejemplo, fármacos, y va a haber un curso de esto, ¿no? De sedantes y relajantes. La otra vez estaba un paciente muy inquieto en un hospital X, en una ciudad X, no voy a decir qué hospital ni qué ciudad, y estamos en la terapia y el paciente estaba súper inquieto, ¿no? Y dice alguien, ya lo boleé. ¿Con qué lo boleaste? Lo boleé con dexmedetomidina. No, ven. La dexmedetomidina nunca lo vas a bolear, nunca lo vas a mantener. O sea, no es un fármaco. Acuérdense que la dexmedetomidina ofrece sedación consciente. Esa es una. Dos. ¿Cuál es el efecto secundario de una dosis alta de dexmedetomidina? Por ejemplo, Ana Cari o Alberto o Gloria, Juana Monroy. ¿Qué sucede cuando pasan Precedex así en bolito? Y hasta el fabricante dice, ¿no? Administrar. Bradicardia, ¿no? Claro, se bradicardiza. Entonces yo veía al paciente que estaba con 80 y de repente ya está con 40. Y le digo, ¿qué le pasaste? Digo, es que hasta para eso, ¿no? Digo, por eso, si ustedes saben qué van a pasar, mínimo sepan qué van a poner de medicamento para contrarrestar el efecto, o con qué puede sedar un paciente o con qué no. Lo mismo sucede con los pacientes que tienen bloqueos, ¿no? Si tú sabes que ya tiene un bloqueo, ya sé que está hemodinámicamente estable, lo veo, lo checo, llega la supervisora, su paciente está con 50, sí, pero sin datos de bajo gasto. Ok. O su paciente está con 50, sí, ¿qué cree? Estoy empezando a preparar la infusión de dopamina
a dosis beta-adrenérgicas porque el paciente en lo que le ponen su marcapasos, pues lo tenemos que mantener con frecuencia cardíaca adecuada, con tensión arterial adecuada, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan todo esto. Y bien, entonces, en los bloqueos auriculoventriculares decimos que hay de primero, segundo y tercer grado. ¿Qué sucede entonces? En un bloqueo AB de primer grado existe un retraso constante en el intervalo PR, es decir, que la información que se manda desde aquí hasta acá se tarda. Ajá. Es como cuando, por ejemplo, tienen un cable, burdamente, un cable pelón en casa. Ya no están bien las fibras de ese cable y a veces pasa la electricidad y a veces no. Ustedes prenden el apagador, que simulamos el nodo sinusal por ahí, pero no llega la energía o tarda en llegar el paso de electricidad. Pues es lo mismo que sucede aquí, sale del nodo sinauricular. Sin embargo, puede haber alteración en la activación auricular, en el nodo AB o en el haz de His, porque recordemos que todo esto el QRS ve a toda esta parte, a todo el ventrículo. Por eso dicen despolarización ventricular, despolarización auricular, despolarización ventricular. Pero puede ocurrir el problema en el nodo auriculoventricular o en el haz de His, en esta parte. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene un PR en adultos más de 0.20 segundos, quiere decir que su paciente tiene un bloqueo AB de primer grado. Si ustedes ven un electro y tiene más de 0.18 en niños, entiéndase como niños de 16, 18 años, entonces el paciente puede también estar condicionando un bloqueo AB de primer grado. Entonces, ojo con esto. Es decir, si nosotros nos vamos a la medición de los cuadritos, vean aquí. Ya está mi onda P, sale mi QRS. Yo ya sé que cada cuadrito pequeño mide 0.04. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 0.04 me da 0.24 segundos. Y decíamos que ya se está pasando de esto, del punto 20. Lo ideal es que nada más midiera a lo máximo un cuadro grande, la onda P y llegando aquí a la Q. ¿Ok? Ojo desde dónde mide, desde la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Sería hasta la onda Q. Entonces, esto es importante porque si ustedes ya ven esto en el electrocardiograma, mira, pues el paciente entonces efectivamente tiene un bloqueo AB de primer grado. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene este paciente, Alberto? Eduardo, perdón. Decimos que es un trazo rítmico. Vean aquí, cae la R, aquí son 5, 10, 15, 20, 25, 26 cuadros pequeños. Entonces, 20.500 entre 26. ¿Cuánto le salió? Vámonos al chat. 58. 57.6. ¿Está bien? 57, 58. Perfecto, Leslie. Perfecto, también Alejandra Vázquez. Entonces, vean aquí algo importante. La onda P mide 1, 2, 3 cuadritos. Entonces decimos que es una onda P normal. Está bien porque son 0.12 segundos y es el límite que debe de medir. Y en voltaje mide 1, 2 cuadritos. Mide 0.20 milivolts. Entonces, todavía tendríamos hasta la mitad de este cuadrito, ¿no? Para que dijéramos que está, pues normal, este voltaje de la onda P. El QRS se ve bien, no hay elevaciones del segmento ST, la onda T no está picuda, pero sí hay un problema, que aquí tenemos una onda P y vean, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Entonces, si ustedes multiplican 0.04 por 7 cuadritos, les da 0.28. Su paciente tiene un bloqueo AB de primer grado. ¿Por qué es de primer grado? Porque es la misma distancia que hay de aquí a acá en todos los demás.
complejos. Perdón, en todos los demás segmentos PR. ¿Me vieron? Vámonos al bloqueo AB de segundo grado. En el bloqueo AB de segundo grado ocurre un bloqueo en la conducción de las aurículas a los ventrículos, efectivamente, pero se divide en MOVITS 1 y en MOVITS 2. Ahora, en el MOVITS 1, lo que ocurre es que el PR se va alargando hasta que una onda P no va a conducir. Y en el MOVITS 2, el PR es constante, pero de repente una onda P no conduce. Puede haber, ahí dice conducción 2:1, 3:1. Y es una lesión debajo del nodo. En el MOVITS 1 es una lesión netamente en el nodo. Vamos a verlo. Vean aquí. MOVITS 1 y MOVITS 2. Decíamos que en el MOVITS 1, el PR se va alargando. Vean, aquí ya está más largo el PR y aquí ya está más largo. Pongan especial atención a la onda P hasta la Q. De la onda P a la Q. De la onda P a la Q. Aquí pareciera que está normal, pero aquí ya se está separando. Aquí ya se está separando hasta que sale una onda P que no conduce un QRS. Entonces, ese es un bloqueo de segundo grado, MOVITS 1. Y en el MOVITS 2, ¿qué ocurre? Que el PR está constante, siempre es el mismo, pero sale una onda P que no conduce. Esto se conocería como 3:1, que quiere decir que sale 3 QRS y una onda P. 3 QRS y una onda P. A eso se refiere. Entonces, si sería una relación 2:1, tendríamos que tener una PQRS, PQRS y después una onda P que no conduciría. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Porque a veces se llegan a confundir mucho con este tipo de bloqueos, MOVITS 1 o MOVITS 2. Ambos son bloqueos AB de segundo grado. En el primero, el PR se va haciendo más grande, hasta que llega una P que no conduce un QRS. Y en el MOVITS 2, el PR es constante hasta que una onda P nos saca un QRS. Vean aquí. ¿Está bien tomado? Sí, es una onda P y un QRS positivo en D1, en D2, negativo en ABR. Ok, estoy de acuerdo. Después, al parecer, este trazo no está rítmico. Vean, sale un QRS aquí, 1, 2, 3 aquí, otros 3 acá. Entonces, esto es un trazo arrítmico. Entonces, por eso estoy repitiendo esto, Ana Cari. Vean aquí. Entonces, ya vimos que este paciente está arrítmico. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia cuando son trazos arrítmicos? ¿Alguien me recuerda? Ah, no, muy claro. Ok. Vean aquí. Cuando yo tengo un paciente, vamos a hacerlo aquí en D2, que está arrítmico, recuérdenme qué hacíamos. Cuando está arrítmico, ¿cómo sacamos la frecuencia cardíaca? Se Adelante, cuentan Patricia. 30 cuadros, ay, perdón, Claro, se cuentan 30 cuadros grandes claro. y se multiplican por las R's, ¿cómo era? Algo así. 4, 6, ajá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, hasta acá. Porque este electrón no nos marca las divisiones de cada 6 segundos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuántos QRS hay en este espacio. De acá hasta acá. Y aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Y se multiplica por 10. Entonces, sería 50 latidos por minuto. Así se toma, o así se sacaría
una frecuencia cardíaca en un paciente que está arrítmico. Vean cómo es todo un poquito ya, tomando un poquito más de forma, ¿no? Vamos a borrar esto. Y entonces aquí viene algo también importante. Vamos a sacarle el eje eléctrico. El eje eléctrico hay que recordar que utilizábamos la más isodifásica. ¿Y cuál es la más isodifásica? Recuerden que B1 no se toma en cuenta, no B2, no B3, no B4, no B5, no B6. Únicamente ocupamos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Esta está muy positiva, esta más positiva, esta muy positiva, este está negativo, nada positivo. Este probablemente podría ser. Lo isodifásico es que tenga la misma cantidad de cuadritos hacia arriba y hacia abajo de la línea isoeléctrica que el QRS. Entonces aquí, pues es el que menos tiene, ¿no? Hacia abajo. Entonces, a ver, vámonos aquí al chat. ¿30 en cuánto, perdón? El número de QRS que hay en 30 cuadros grandes y se multiplica por 10. Entonces, decíamos que ABL podría ser la más isodifásica, porque aquí vean, son muchos números hacia arriba, muchos positivos, y este es el que menos tiene hacia abajo. Entonces, podríamos decir que ABL es su isodifásica. Y su perpendicular tendría que ser ¿cuál? ¿Cuál es la perpendicular de ABL? Recuerden cómo estaba. Pues era de 1. Aquí es ABF. ¿Qué más seguía? Aquí sería ABL. Aquí estaría D3. Aquí estaría D2. Aquí estaría, ¿qué otra? ABR, ¿no? Entonces, ABL, la isodifásica de ABL es de 2. Pero vean, aquí el eje, si lo hacemos por el otro método, vamos a borrarlo, pues llama la atención, ¿no? Porque decíamos que ocupamos únicamente D1 y ABF. D1 es aquí, positivo, ABF positivo para acá. Entonces aquí contamos el número de cuadritos. 4 más 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ABF tiene 5, 10, 13 cuadritos. Entonces decimos que pues el eje está hacia acá. Entonces se encuentra entre menos 30 grados hasta más 110 grados. Entonces, si se ubica en este espacio, quiere decir que tiene un eje eléctrico adecuado. Vamos a borrar esto y vamos a ver ahora cómo está la onda P. Porque les decía, tenemos que ir desmenuzando todo. Ok. Entonces la onda P al parecer no tiene problema. Y de máximo 3 cuadritos. Después, ¿cómo está el PR? Lo que decíamos, el PR es constante hasta que una onda P no conduce. No hay elevaciones del segmento ST en derivación B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Oye, pero es que esto pareciera como que es una elevación. No es una elevación esto. Cuando son infartos y tenemos elevación del segmento ST, lo que se tiene que ver es que efectivamente todo el ST suba, y no solamente en una derivación precordial, sino en al menos 2 seguidas. Es decir, que tiene que estar elevado B1 y B2 para decir que es un infarto septal. B3, B4, un infarto anterior, y B5 y B6, un infarto lateral. Quédense con esta mnemotecnia. SAL. La mnemotecnia SAL, que quiere decir que S, B1 y B2 me ven el septum, B3 y B4 me ven la cara anterior, y B5 y B6 me ven la cara lateral. SAL.
¿Ya vieron? Septum, septum, anterior, anterior, lateral, lateral. Entonces, si tiene una elevación del segmento ST en B1, en B2, en B3 y en B4, ¿cómo se llamará ese infarto? El que me conteste, le doy una beca para el curso de... bueno, ustedes contesten y ahorita les digo para qué curso. Anteroseptal. Exactamente, Patricia. Anteroseptal. Para el curso de este, sedantes, ¿vale? Mandas Va. tu mensaje, porfa, y ya le dices, oye, me gané una beca para el curso. Y si tiene un infarto y hay elevación de B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿cómo se llamará ese infarto? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién supone? ¿Cómo se llamaría? Esto solamente viendo precordiales, porque hay que recordar que hay que ver ABR, ABL, ABF, D1, D2, D3. Digo, ahorita nos fuimos del tema de bloqueos a hablar un poquito de infarto, pero es válido, no, no hay problema. Si se infarta vía elevación del segmento del ST desde B1 a B6, ¿qué infarto sería? ¿Cuál se imaginarían que sería? Otra beca al que me diga, menos Patricia. ¿No? ¿Han escuchado algo que dice, tiene un infarto anterior extenso? Pues porque está con toda la cara anterior del miocardio infartada o con elevación en el electro. Entonces, Alejandra Vázquez. Ok, órale pues, Ale, te la vamos a valer. Anterior, infarto anterior extenso, así es. Entonces, eso es importante y es cuestión nada más de ir desmenuzando cómo está la onda, cómo está el PR, cómo está el QRS, cómo está la onda T, pero cómo está en ABR, en ABL, en ABF, en B1, en B2, en B3, en B4, en B5, B6, cómo está el segmento PR. Si hay elevación del segmento ST, si hay elevación, o vemos ondas acuminadas, ondas T picudas, ondas T muy acuminadas. Ah, mira, este paciente tiene un descontrol ahí hidroelectrolítico probablemente. E indirectamente sabemos que B1, B2, B3 me ve la parte, por así decirlo, derecha del corazón, B4, B5, B6, la cara izquierda. Ajá. Entonces, por ende, podría llegar a suponer, a deducir, hasta que hemodinamia no diga lo contrario, que probablemente si hay elevación de B1, B2, B3, la coronaria derecha esté ocluida. B4, B5 y B6, la coronaria izquierda. ¿Ok? Vean cómo es poquito a poquito ir desmenuzando toda esta información. Y vamos por último, en este caso de los bloqueos AB avanzado o bloqueo AB de tercer grado, es aquí donde no hay orden. ¿Qué quiere decir esto? Todo es un caos, un verdadero relajo. Hagan de cuenta que es como un área de choque con un paciente que acaba de ingresar de trauma craneoencefálico en un enlace. Cada quien va por su lado. Un enfermero lo quiere canalizar, otro lo quiere monitorizar, otro le quiere tomar laboratorios, otro le quiere tomar un electro, otro le quiere pues, sacar datos, ¿no? Y a veces ni los datos puede por el trauma craneoencefálico. Entonces, en el bloqueo AB avanzado, ¿qué ocurre? Que aquí, perdón, aquí hay una relación 3:1 que decíamos que es cuando empezamos a ver pues anormalidades, ¿no? En la pues transmisión del impulso. Y se puede presentar 2:1, 3:1. O bien, ya cuando el bloqueo está sumamente, ¿cómo poderlo decir? Cuando la conducción eléctrica ya es un caos, se viene un bloqueo AB de tercer grado en el cual ningún impulso auricular va a estar mandando el impulso a los ventrículos. Las aurículas y los ventrículos son, cada quien va por su lado, cada quien late como puede o como quiere. La frecuencia puede ser de la aurícula regular o irregular, y tiene por lo regular más frecuencia que los ventrículos. Es decir, si se dan cuenta aquí, vean, esta onda P está más presente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ocasiones con relación al QRS, que solamente son 4. Y los bloqueos AB de tercer grado van a cursar con bradicardia. Ojo con eso. Entonces vean aquí,
Aquí está una P, que si saca un QRS, una onda P, un QRS que sale sin una onda P, porque la onda P viene después. Aquí viene una onda P, aquí viene una R solita, aquí viene una onda P, aquí viene una R solita. Pero vean, es mayor la frecuencia de aparición de las ondas P que de las ondas R. Entonces aquí el electro, vean, ya dice que es un bloqueo completo. En los bloqueos de rama, porque han escuchado los bloqueos de rama, dicen, tienen un bloqueo de rama derecha, tiene un bloqueo de rama izquierda. Se producen por defectos en la conducción intraventricular. Se evidencia en el electro por alteraciones en la morfología del QRS. Y por lo regular se va a ver de B1 a B6. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un bloqueo de rama, se puede bloquear la rama derecha o bien la rama izquierda. Y por ende, si se bloquea la rama izquierda, vean aquí, pues va a provocar que el QRS, al hablar de una despolarización de los ventrículos, pues le tome más tiempo despolarizar, ¿no? Un bloqueo puede ser completo o incompleto. Si es completo, mide más de 0.12 segundos. Si es incompleto, mide menos de 0.12. Cuando tenemos un bloqueo de rama derecha, este signo es sumamente característico, ¿no? Como unas orejitas de conejo asimétricas. Y aquí vean, es el complejo RSR en B1 y B2. ¿Qué quiere decir? Que la R es minúscula porque mide menos de 5 milímetros, como lo comentamos en la primera y segunda clase. S porque mide más de 5 milímetros y la R' también porque mide más de 5 milímetros en el papel del electrocardiograma. Aquí la Q, vean, es minúscula porque tiene un cuadrito nada más. La R y la S, la R se maneja con R mayúscula y la S también minúscula porque pues, estaríamos hablando de que tiene ahí una medición menos de 5 milímetros en el papel electrocardiográfico. Decíamos que eso únicamente nos ayuda para tener la nomenclatura. Entonces, ojo aquí, es importante que cuando vean esto, si el bloqueo es completo, van a encontrar la onda T invertida y S ancha. Pero este dato es característico. Y se puede presentar, créanme, que en personas sanas también. El eje eléctrico puede ser normal. Y cuando tienen un bloqueo de rama izquierda, se dan cuenta, aquí está RSR. Si el bloqueo es completo. Y se parecen unas orejitas de conejo, pero las orejitas de conejo que más van a ver simétricas van a ser en bloqueos de rama izquierda. Vean, como en este trazo. Y por lo regular lo van a ver en B5 y en B6. Porque son las precordiales que ustedes están poniendo en esta parte, en la parte del tórax de su paciente, por así decirlo, en el quinto espacio intercostal y en la línea media axilar y en la anterior. Entonces, por eso es que en esos sitios se puede llegar a ver. Dice B5 y B6, patrón de RR. Este es el patrón de RR, que hay una R aquí y otra R acá. Puede haber depresión del ST e inversión de la onda T. El QRS, cuando tiene un bloqueo de rama izquierda, si tiene más de 0.12 segundos, el bloqueo es completo. Entonces, vean aquí cómo estamos hablando. Primero veríamos que la rama derecha se puede bloquear y no pasar estímulo para acá. Y entonces se ve medio aturdido el músculo miocárdico, no se contrae adecuadamente, pero la que más broncas nos va a traer va a ser cuando haya un bloqueo de rama izquierda. Y si es completo, todavía más, porque la actividad eléctrica no va a fluir a través de esta rama y por ende esta parte estaría inervando a la parte izquierda del corazón, el ventrículo izquierdo, y entonces veríamos alteraciones ahí. ¿Vale? Esta parte de mis bloqueos anteriores es importante, a lo mejor que lo conozca mucho el médico,
aquí con que ustedes se queden con lo anterior, es importantísimo eso. Y eso es lo que les va a ayudar, ¿no? Que puedan identificar. Si ya quieren saber un poquito más acerca de los bloqueos de rama, existe el bloqueo de fascículo anterior, que hay una onda R minúscula S en D2, D3 y ABF, un eje eléctrico a la izquierda y un QRS normal, porque únicamente este fascículo anterior es el que se está viendo afectado. Pero les decía, a lo mejor para los objetivos de este curso, lo que más me interesa es que ustedes sepan identificar a lo mejor los bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado. Y no está por demás, si ustedes quieren conocer el bloqueo de fascículo posterior, quiere decir que este fascículo está inervando la parte de atrás del corazón y entonces se pueden encontrar estas morfologías en las ondas. Y el eje eléctrico se va a ver desviado a la derecha. Puede haber combinación de bloqueos, es decir, de rama izquierda o derecha con algún fascículo. Esto les sugiero que lo revisen en el manual de lectura del aula virtual y que también pues vuelvan a revisar esta clase, esta charla, para que vayan pudiendo integrar todo. A las personas inscritas de este curso, que lo están tomando de forma sincrónica y asincrónica, las 20 personas que están inscritas, yo sé que lo toman algunas personas, como les digo, de forma asincrónica. Sí, por medio de este video me gustaría recordarles que la siguiente clase vamos a ver taquiarritmias. Pero vamos a hacer muchísimos ejercicios y ustedes van a ser quienes estén interpretando. Es una forma de evaluación también y las personas que no estén conectadas, pues la evaluación la van a tener que hacer por medio del aula virtual. Si tienen alguna duda, este es el momento. Alejandra, Linet, Rosalía, Leti, Gloria, Ana Cari, Patricia, María Bravo, Leslie, María Dolores, Martina, Alma, María Dolores, Leslie Pérez. ¿Dudas? Con toda confianza. Nadie, no hay dudas, todo quedó claro. Pueden escribirlas en el chat si les da pena abrir su micrófono. Los videos de las clases anteriores, ¿dónde están? Porque no los he encontrado. En ¿En sesiones el, grabadas, en el aula virtual? ajá, en el aula virtual y también se les han estado compartiendo por WhatsApp. Ok, Ahí las puede estar revisando también, sin ningún inconveniente. ¿Vale? gracias. ¿De qué, Ana Karin? Bien, si no hay dudas, en el tiempo que nos tardemos en que se suba este video o el Zoom lo procese, por la tarde les vamos a enviar un poquito más tarde. Ok, me cuesta identificar la onda P de la... Ok. Sí, las personas que están inscritas en el curso, ya les enviamos los videos y vamos a checar esto. Me cuesta identificar la onda P de la T, digamos, en un bloqueo. Ah, ok, bien, bien, bien. Qué bueno que comentas eso. ¿Cómo lo vamos a identificar? Vamos a taquiarritmias y vamos a ver esto. Hay que recordar que siempre, por ejemplo, en este caso, entonces, ¿cómo identifico cuál es la onda P y una onda T? Hay que recordar que lo que mencionábamos es importante retomarlo y es que siempre va a haber precedido antes de un QRS una onda P. Después de ahí, forzosamente debería de haber una onda T. ¿En qué casos no vas a encontrar ondas T? Cuando tu paciente tenga hipocalemia, puedes encontrar una T aplanada o de plano una T invertida y eso te hablaría de una T que está que estaría pues obviamente eh, pues ausente por el desequilibrio electrolítico.
Yo lo que te recomiendo es que, por ejemplo, en este caso, si cheques, vayan viendo cómo está la onda P, el QRS, y analicen una onda T. Si viene otra onda P, o ven otra onda, no va a ser una onda U, porque la mayoría de los pacientes no van a presentar la onda U. La onda U mide nada más un cuadrito a lo mucho. Entonces, eso es lo que te puede hacer que tú pienses que esa onda que sigue no es una onda U o una onda T, sino una onda P. Entonces, hay que recordar que si viene una onda P, tu paciente está bradicárdico y ves que no sigue un QRS, lo más seguro es que tu paciente tenga un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. No hay tanto problema cuando tienes bloqueos AB de segundo grado, porque mira, tú tienes que ir enfocada en ver cómo está el PR, PQRST, PQRST, pero aquí el PR ya tiene más espacio. Aquí viene QRST, onda P, pero tiene más espacio todavía, se está tardando más en enviar la información. Y en este caso, en el MOVITS 2, mira, todo va como se explicaba, ¿no? Son PRs constantes hasta que de plano una onda P nos saca un QRS. Entonces, aquí el punto importante es la práctica. Yo les sugiero a las personas inscritas del curso que la siguiente clase suban, que va a ser el próximo lunes, suban una imagen. Les vamos a dar la oportunidad de tener el uso de compartir la pantalla para que analicemos electros que ustedes tienen. Yo tengo muchos ejemplos y eso los voy a dejar para la siguiente clase. Junto con taquiarritmias, vamos a ver ejemplos de interpretación. Pero esto es para que ustedes analicen los electros que realmente ustedes ven en el hospital, ¿no? Y les repito, algo muy importante aquí es que siempre practiquen. Siempre van a llegar al expertise una vez que ya tienen el conocimiento, pero también tienen la práctica. Yo se los comento, yo fui profesor de posgrado muchos años, después se me ocurrió hacer Grupo Integra Salud, pero era eso, ¿no? Digo, actualmente todavía sigo en formación, sigo capacitándome, sigo capacitando, estoy activo en una terapia intensiva, pero es eso, algo que yo les digo siempre, si quieres aprender, hazlo, practícalo, te vas a equivocar muchísimas veces. Por ejemplo, yo les comento algo, yo cuando estaba en choque, en trauma choque, las primeras intubaciones se me iban a estómago, ¿eh? Pagué 20 pasteles a lo mejor, ¿no? Porque no los podía intubar. Ya tenía la teoría, pero me faltaba mejorar la práctica. Entonces, no se cierren, ustedes pueden dar muchísimo, ustedes pueden hacer lo que ustedes se propongan. Entonces, vamos a leer el manual, vamos a ver la clase, vean los videos que están grabados también ahí en el aula virtual y con base a eso empiecen a hilar o a juntar toda la información. Como comúnmente dicen, aterrícenlo, no, únanlo, hagan todo esta conjunción de información que está en el manual, que está en la clase, y van a tener toda esta semana para que ustedes saquen todas las dudas para la siguiente y última clase que vamos a tener de electro, ¿vale? Porque esta ya es nuestra tercera clase y faltaría la cuarta nada más. Muchísimas gracias por su atención. Vámonos a comer, ya son 5:20 de la tarde. Que tengan un excelente día y pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos, a las personas también invitadas. Mi nombre es Jair Rodan García, soy director del Grupo Integra Salud y pues vayan a la página, tenemos muchísimos eventos y también vienen a veces cursos para las socias gratuitos, para los no socios tenemos algunos descuentos, entonces queremos hacerlo mejor, proponerles lo mejor, ¿vale? Que tengan una excelente tarde, con permiso. Gracias. Gracias a ustedes por su atención.